Ahora, La Otra Realidad Radio tiene sus especiales. Ovnis, fenómenos paranormales, congresos, charlas, entrevistas exclusivas y mucho, mucho más, con la conducción de José Luis Fernández, todos los miércoles desde las 22 horas de Argentina por Radio Libre FM 88.3 MHz. Te esperamos. Seguí escuchando esta radio. Ahora viene La Otra Realidad. Un programa diferente. En este inmenso universo, no podemos ser egoístas y pensar que somos los únicos habitantes del planeta más pequeño, la Tierra. Ellos nos visitan. Los gobiernos que los negaban, hoy los reconocen. Aquí comienza La Otra Realidad Radio. Idea y conducción, José Luis Fernández. La Otra Realidad Radio. El programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Estás escuchando Radio Libre 88.3 MHz desde la ciudad de Santa Fe, Argentina. La Otra Realidad Radio. Espacio publicitario. Ahora, La Otra Realidad Radio tiene sus especiales. Ovnis, fenómenos paranormales, congresos, charlas, entrevistas exclusivas y mucho, mucho más, con la conducción de José Luis Fernández, todos los miércoles desde las 22 horas de Argentina por Radio Libre FM 88.3 MHz. Te esperamos. La Otra Realidad Radio llega a todo el país y al mundo. La Otra Realidad Radio. Escúchanos por Ovnilogía Santa Fe, Rosario Ovnibar, Quilmes Ovni Buenos Aires, Ovnis en Corrientes, Ovnis en Resistencia, Chaco, Ovnis en San Juan, Grupo Planeta UFO Argentina, Ufología Gualeguaychú, Entre Ríos, Café Ufológico de Mendoza, Café Ufológico de Rosario, Ufología Brasilera, Café Ufológico de Chile, UFO Venezuela, OVNIS en Paraguay, Alerta OVNI Uruguay. La Otra Realidad Radio. El programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Llegamos a donde vos estás. Búscanos en Facebook. La Otra Realidad Radio. Gran contenido multimedia, los mejores registros, todos nuestros programas. Sumate a la comunidad de La Otra Realidad Radio. La Otra Realidad Radio. Para estar bien informado. ¿Te perdiste algún programa? Podés volver a escucharlos. Entra a iVox.com y búscanos como La Otra Realidad Radio. Todos los programas, a toda hora, en todo el mundo. Si te interesan los fenómenos paranormales, los ovnis y lo que en otros medios no se dice, escucha La Otra Realidad, radio con la conducción de José Luis Fernández, todos los viernes a las 22 horas de Argentina, por Radio Libre FM 88.3 MHz, desde la ciudad de Santa Fe. Estamos para vos. La Otra Realidad Radio es parte de Sephora, Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina. Todos merecemos saber la verdad, porque Sephora somos todos. La Otra Realidad Radio llega a la red social más importante del mundo por YouTube, todas las semanas en vivo. Búscanos como La Otra Realidad Santa Fe Argentina. Suscríbete, pone me gusta para estar juntos. Seguimos llegando a donde vos estás. Sumate. Si te apasiona el mundo del misterio y la historia, no puedes dejar de lado la revista Fenómena. En ella encontrarás temas de actualidad y artículos relacionados con la historia, con colaboraciones científicas y reputados investigadores.
Mirada mensual online, completamente gratuita. Fenómena, la investigación científica de lo inexplicable. Visita fenómena-es.com y síguenos en redes sociales. Recuerda, todos los meses, revista Fenómena. Ahora, La Otra Realidad Radio tiene sus especiales. Ovnis, fenómenos paranormales, congresos, charlas, entrevistas exclusivas y mucho, mucho más, con la conducción de José Luis Fernández, todos los miércoles desde las 22 horas de Argentina por Radio Libre FM 88.3 MHz. Te esperamos. Volvimos. La Otra Realidad Radio. Fin de espacio publicitario. Somos Radio Libre 88.3 MHz. Argentina, provincia de Santa Fe. Tercer Congreso OVNI Internacional en la ciudad de Rosario, Argentina. Realizado el 27 y 28 de septiembre de 2025. Congresos, charlas, disertaciones, cafés ufológicos y eventos en vivo. En La Otra Realidad Radio presentamos material desde la web. Aquí nuevamente en el tercer Congreso OVNI de la ciudad de Rosario, Argentina, para todo el mundo. Bueno, estamos llegando a la última disertación, lo va a hacer Gisela Cateura, gran investigadora, conferencista también internacional. Hoy ya sos internacional porque hoy está transmitiendo para todo el mundo. Y bueno, te quiero decir, nos va a hablar de un tema, la realidad OVNI y la realidad paranormal. ¿Son parte de la misma realidad? Ahora nos lo vamos a enterar. Gisela, un aplauso para ella, fuerte, muy fuerte. Así me da la luz. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Ahí está bien, está perfecto. Bueno, qué lujo y qué está difícil después de Guillermo, que es un prócer en la ufología. Gracias por tus tips. Bueno, a ver cuando se materialice el archivo que traje. Bueno, les decía, ¿no? Me queda difícil después de Guillermo Lunati, con todo lo que él sabe y todo lo que viene investigando. La verdad es que yo quise meterme, ahora cuando aparezca van a saber a qué me refiero. Me voy a meter en un tema que hasta hace un tiempo por ahí era impensado, porque realmente hay que admitir, a mí me ha pasado charlando con la gente, como que tienen bastante sectorizado, ¿no? Bueno, los ovnis una cosa, los fenómenos paranormales por otra, y así fue durante mucho tiempo. La verdad que con mis investigaciones en los últimos años me di cuenta que está todo íntimamente ligado. Y no lo pienso solamente yo, sino que esto nace de las experiencias y también de las investigaciones científicas, ¿no? Porque eso también está bueno y hay que remarcarlo, que cada vez más instituciones, universidades prestigiosas estudian todas estas cosas. Entonces ya no somos más los loquitos que nos juntamos a hablar de ovnis y de fenómenos paranormales, sino que hay gente que los investiga a nivel académico. Hoy nos vamos a preguntar y los invito a que reflexionemos, más acá, bueno, ahí está, que reflexionemos, yo soy media inquieta, así que quizás la luz no me va a beneficiar. Reflexionemos juntos al principio y después les voy a hacer la misma pregunta a lo último. Los ovnis, y lo puse entre comillas, porque ya saben, yo sigo diciendo ovnis, pero ya sabemos que es un fenómeno que es más complejo, ya no es más un objeto volador no identificado, pero somos así como que nos gusta el término, sino que estamos hablando de un fenómeno que es más amplio. Ovnis y fenómenos paranormales, dos caras de la misma realidad. Bueno, vamos a preguntárnoslo. ¿Cómo arranca todo esto? Con el encuentro con lo imposible. No importa qué. Las personas se encuentran con algo que no pueden explicar, con algo extraordinario. ¿Y qué es lo normal frente o luego de un evento así? Es cuestionarnos
bueno, hay gente que no se lo cuestiona, pero la mayoría es cuestionarnos de qué se trata, qué es eso, por qué. Primero, ¿qué es? Y segundo, ¿por qué yo? Y acá lo dejo como muy general, porque podemos hablar de experiencias con naves, experiencias con luces, experiencias, lo que nosotros conocemos como paranormales. Y acá yo siempre discuto, porque cuando uno le dice a la gente fenómenos paranormales, ¿en qué piensan? En un fantasma, en una casa embrujada, en un poltergeist. Y no. Y esto es un poco más complejo. Vamos a la siguiente. Fenómenos separados, no sé por qué me quedó así de costadito. Fenómenos separados o parte de un mismo misterio. Y está graficado con la mente, digamos, expandida de este señor. ¿Por qué me pregunto esto? Y acá es donde entra mi experiencia personal recabando relatos y casos de la gente. ¿Por qué nos podemos llegar a creer que esto es parte de lo mismo? Porque hay lugares en el mundo donde ocurren todos los fenómenos en simultáneo. Pero eso lo podemos encontrar en cualquier lado, en libros, en programas de YouTube. Hay un montón de casuística. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la gente te cuenta que luego de un avistamiento, el que ustedes consideren, empiezan a tener este tipo de experiencias? Y me voy a agarrar mucho de lo que contaron las chicas acá, porque ahora van a entender por qué decía que hay como algo ahí. A partir de un gran avistamiento, estas personas, primero que se suelen llevar el fenómeno a casa. Y eso lo hemos visto, ¿no? El famoso efecto hitchhiker, que es cuando uno tiene un evento extraordinario y parece ser que lo acompaña. Fíjense que yo digo evento extraordinario, no digo ni el avistamiento de una nave, no digo ni fui a un lugar, a un cementerio de repente y vi algo y llego a mi casa y se empiezan a mover las cosas. No, estoy hablando de algo mucho más profundo. Por eso digo, bueno, ¿es posible que en realidad sea un único fenómeno y que muestra distintas caras? Siguiente filmina, por favor. Y acá dije, bueno, vamos a traer ejemplos, porque quizás los ejemplos son más fáciles de entender esto, que por ahí podemos adentrarnos en un terreno que es muy profundo. Y tampoco voy a traer conceptos muy científicos, sino que quiero que todos más o menos estemos en la misma sintonía. Este es un ejemplo que todo el mundo va a reconocer. ¿Qué es lo que ocurre en el rancho Skinwalker? Tengo acá mi anotación para no irme por las ramas. El rancho Skinwalker se hizo famoso en el último tiempo porque hay una serie. Pero los eventos ahí se vienen dando hace muchos años. Para el que por ahí no sabe, es un rancho en Utah, en Estados Unidos, donde después de venderse varias veces porque los propietarios no paraban de experimentar cosas desde mutilación de ganado, avistamiento de ovnis, en el cielo, luces al ras del suelo, criaturas, podemos hablar de como si fueran, un yeti, una cosa así, hasta el mismísimo Skinwalker, ¿no? Que pertenece a, justamente es una criatura mitológica de el pueblo o los pueblos que habitaban esa zona. Es una zona que era sagrada para los Ute y para los navajos. Que bueno, acá nos adentramos en la parte de cuando llegó el hombre blanco. Bueno, terminaron haciendo una maldición, maldijeron el terreno y dicen que el Skinwalker sería una criatura, un hechicero que aparece justamente para asustar. Que ahora va a aparecer. A ver, en la próxima. Este sería el famoso Skinwalker. ¿Por qué este gráfico, la verdad, es muy impresionante? El primer matrimonio, digamos, de todo lo que se sabe,
vendió este rancho porque justamente les mataban a los animales, se veía una criatura de este tipo, y estamos hablando de gente ganadera, entonces la verdad que la pérdida continua de animales no estaba tan bueno, por lo tanto iban vendiendo, iba pasando de mano en mano hasta que llegó al amigo Bigelow, que como digo siempre, todos los caminos nos conducen a Bigelow, este magnate que por suerte dedica parte de su dinero a este tipo de investigaciones. ¿Qué pasa ahí? Bueno, empieza a instalar cámaras. Queremos pasar de lo que era una simple leyenda, una historia, queremos datos. Entonces se instalan cámaras, se instala equipo, cámaras térmicas, sensores, y empiezan a captar cosas, pero que supuestamente todo se rompe misteriosamente. Y ni hablar de las alteraciones electromagnéticas, o sea, esto es algo que es muy amplio. Yo no me voy a detener en todo lo que ocurre ahí. Pero es la primera vez que se empieza a pensar en tantos fenómenos en un mismo lugar. De hecho, en una de las casas se ven figuras fantasmagóricas, en una de la casa de los capataces. Se vive el fenómeno de poltergeist. Entonces es como un laboratorio a cielo abierto. Pero bueno, como hablábamos ayer en la presentación de turismo ufológico en la rural en Buenos Aires, acá en Argentina, este lugar no puedo entrar yo a investigar. Ahora el propietario es Brandon Fugal, pero no se puede entrar. De hecho, tengo gente que conoce y dicen que está armado hasta los dientes el lugar. Entonces, no tenemos acceso a esa información, pero se sabe que esto se hizo viral, digamos, todo lo que ocurre ahí, y es un lugar donde se combinan todos estos eventos. Me gusta decir filmina. Bueno, ahí no se llega a ver. Y acá nos vamos a meter en el tema de las luces, porque la idea de esta charla es, con todas esta, vamos a decir así, con toda esta evidencia, a ver si podemos cambiar el pensamiento de toda la gente que cree que no tiene nada que ver lo paranormal con los ovnis, porque hay gente que cree que no. De hecho, yo hice una encuesta en mi programa y había un porcentaje muy alto de gente que decía que no tiene nada que ver lo paranormal con lo ufológico, vamos a decir. Pero nobleza obliga, tengo que aclarar el tema de las luces. Nos vamos a meter en el avistamiento de luces a ras del suelo o flotando, pero tiene cierta idiosincrasia. O sea, el fenómeno lumínico tiene ciertas mañas, ciertas características que quizás no comparten 100% con otro tipo de manifestaciones, pero está bueno. ¿Qué ocurre en Pozo Halcón? Quise traer casos de distintos lugares del mundo para después centrarnos en Argentina. Pozo Halcón en Andalucía, ¿no? En Jaén. Ahí puse más o menos un mapa como para que sepan que es en el sur de España. Ahí hay un fenómeno muy particular que tiene que ver con la aparición de luces que salen de la Tierra, luces de 6, 7 metros, o sea, super luces, blancas, no hay denuncias de luces de otros colores. Y ahí es en donde nos metemos en la cuestión paranormal. Aparentemente estas luces, cuando salen y se presentan frente a los testigos afirman que quedan en estado como, vamos a decir, catatónico, como en estado que pierden la conciencia. O sea, están tan compenetrados observando eso que pierden la noción del tiempo y se quedan mirando, contemplando la luz. La luz se queda un rato, a veces dicen que se queda mucho tiempo, y así como sale, se vuelve a meter. Y a raíz de eso, estas personas, estos testigos, que es un pueblo bastante chico, manifiestan ciertos comportamientos después de ver estas luces. Este tipo de conexión que hablaban las chicas, este tipo de no terminar de entender qué fue eso, no es simplemente un avistamiento de una luz que salió, que eso ya de por sí es algo muy impresionante, se quedan como ligados a ese fenómeno.
Acá es un poco, por ahí, más compleja la cuestión. Esto es en la Reserva India de Yakama, en Washington, muy cerca del Monte Rainier. El Monte Rainier es donde el amigo Kenneth Arnold observó esta flotilla hace muchísimos años, que es lo que le da inicio a la ufología, vamos a decir. Bueno, esta reserva india de este pueblo, Yakama, viene, digamos, contando de generación en generación que ellos tienen una relación muy íntima con las luces, con los seres de las estrellas, etcétera, etcétera. Y no solo se observa el fenómeno de las luces, sino que ellos sí se ven naves sobre la zona. No solamente eso, se ven criaturas, pero para ellos es algo bastante normal porque justamente crecieron en un ambiente donde le dijeron que era normal, que es todo parte de la naturaleza. Quise poner este extracto acá, que dice: según una leyenda de los indios Yakama, en tiempos remotos, un hombre de ojos colorados y grandes poderes curativos vino a vivir con la tribu. Pasados los años, envejeció y un día pidió que lo llevaran a determinado lugar donde quería morir. Poco después de su muerte, un objeto venido del cielo se posó en la tierra, cargó su cuerpo a bordo y voló. Esta es una foto, digamos, de la reserva, y esto es una de las luces que se captó. Reitero, no solamente eso, sino que los guardaparques de esta zona es una zona que sí se puede visitar, los guardaparques dicen que en los bosques se ven esferas naranjas, y ya lo tienen naturalizado. Pero no solo eso, se escuchan psicofonías también. Y esta cosa de la naturalización de leyendas que para nosotros por ahí son leyendas, pero para ellos es parte de vivir en este lugar, es parte del creador, es parte de la naturaleza. Siguiente, por favor. Yo les voy a mostrar una cantidad de lugares y después quiero que ustedes me den sus opiniones. Bueno, esto por ahí no es tan conocido. Yo traté de traer casos que por ahí no son tan conocidos porque siempre hablamos de Hessdalen, de Mafra, obviamente las luces de Victoria, que las tenemos cerca. Tenemos las luces en Capilla del Monte, acá en Argentina. En Argentina hay un montón de lugares de luces y hoy se van a sorprender porque hay un lugar que por ahí no todos lo saben. Estas son las luces de Paulding, en Michigan. Michigan, Estados Unidos, es un lugar donde hay un triángulo de Michigan, muy parecido a lo del Triángulo de las Bermudas, pero no me voy a detener ahí. Aparentemente, a cierta hora del día aparecen luces. No solo al ras del suelo, sino esta luz, la que está acá al costadito, que por ahí no se ve tan bien, está a la altura de los postes como esta. Fíjense que hay un tendido eléctrico. La luz suele darse ahí y la gente lo toma como algo turístico. La gente viaja a ese lugar para ver las luces. Y obviamente, como ellos son inteligentes, los de Michigan, armaron un lugar, un vallado, donde vos te podés poner ahí a esperar que venga la luz. ¿Qué dato? ¿Por qué me llamó tanto la atención esto? Porque está muy incorporado. De nuevo, la naturalización de este tipo de eventos. Fíjense en la luz y ahí podríamos decir, bueno, pero puede ser algún efecto, un rayo globular, podría ser algo ahí en el tendido eléctrico, podría tratarse de un montón de cosas. Bueno, quiero que sepan que esto está investigado por distintas universidades y todos se tiran la pelota. Uno dice que sí, que en realidad es un efecto de luz, el otro dice no, porque podría ser un rayo globular que viene de la estratosfera. La cuestión es que la gente va ahí y aparece más o menos a la misma hora, lo que demuestra un comportamiento inteligente. Esto también es muy anecdótico, porque las luces de las Gurdon Lights en Arkansas, fíjense, esto es, quizás acá podemos decir, bueno, pero es un orbe, un defecto de luz, pero esta es la luz sacada por un testigo, Marcus Lowe. Este caso es muy interesante, ¿por qué?
Primero porque está de nuevo, está esta cuestión del turismo. La gente viaja ahí para ver si se encuentra la luz. Aparece en un lugar muy específico, que es en las vías del tren. Y acá es donde se entremezcla la cuestión paranormal. ¿Por qué? Porque para la gente no es un ovni, para la gente no es un plasmoide, para la gente no es un UAP, sino que es el alma, ahí está, el alma de un trabajador ferroviario que se peleó con otro en los años 30 y falleció. Entonces está legitimada esta historia de que es el espíritu del capataz. De hecho, está el obituario, está el certificado, realmente falleció ahí, lo decapitaron, pobre hombre, y parece ser que el espíritu aparece ahí sin cabeza, muy Hollywood, pero la gente viaja a Gurdon Lights a ver si... Este investigador fue a la noche, a la hora que dicen que aparece la luz. Fíjense esto, si fuera un rayo globular, si fuera un fenómeno atmosférico, todos los días a la misma hora, más o menos. Raro. Él la pudo captar, obviamente se pegó el susto de su vida, porque yo calculo que él fue diciendo, bueno, está la grabación, pueden buscarlo en YouTube. Él está ahí haciéndose el canchero, fíjense, acá estoy, qué sé yo, transmitiendo, vamos a buscar las luces de Gurdon, y apareció la luz de Gurdon, y se asustó bastante. Pero lo que voy es que la gente de Arkansas creen realmente que se trata de espíritus. Pero los investigadores ovni, vamos a decir así, se acercan a este lugar con el fin de estudiarlo como si fuera un plasmoide, como una luz inteligente. Siguiente, por favor. Bueno, acá vamos a meternos ya más Latinoamérica. La laguna de Guatavita, en Colombia, que puse ahí una foto, es muy bonita la laguna, y al lado puse algo de oro, una estatuilla de oro. ¿Por qué este lugar, por qué elegí esta laguna de Guatavita, justamente en Colombia, ¿no? Que venimos hablando mucho de Colombia? Porque en esta laguna hay de todo, desde avistamiento de luces en el cielo, avistamiento de luces que salen de la laguna, avistamiento de una mujer que supuestamente merodea la zona y con qué cerramos todo, si ya era poco eso. Aparentemente hay un portal, así dicen los nativos del lugar, y aparentemente estaría la entrada a la mítica ciudad del Dorado. O sea, es un combo importante. Pero ¿por qué elegí este lugar más allá de todo esto, que es súper interesante? Es que hay un montón de investigadores que van ahí a hacer noche, ¿no? A esta cuestión de volver al trabajo de campo, que yo la verdad que estoy muy de acuerdo, y se ven esferas salir de la laguna. No hay registro de la mujer india que aparece y que qué sé yo, pero sí hay vestigios de esta zona que se hacían ceremonias ancestrales, en donde el lugar se utilizaba justamente para conectar con los dioses. Entonces, de nuevo acá tenemos gente que ve luces, gente que ve naves, el folclore de la historia del fantasma, del no fantasma, y ahora le sumamos esta cuestión del alienígena ancestral, de que aparentemente en esta zona también se extraía oro y había oro, y por eso hay una leyenda que dice que los dioses estaban bastante interesados en esta laguna. Siguiente, por favor. Y acá me voy a detener porque acá sí, esto yo investigué personalmente, así que puedo hablar. Las otras me encantaría haber viajado a investigar, pero acá sí puedo hablar porque sí, es un pueblo, Godequén, acá en la provincia de Santa Fe. Más o menos, ¿a cuánto estará? ¿150 de acá? ¿150 kilómetros? ¿100 kilómetros? Bueno, más o menos. Estamos acá cerquita. Estas luces no son mías, son del investigador checo Jaroslav, que es acá, es el que acompañó en esta vigilia. Si yo les muestro mis fotos, no son tan lindas. ¿Por qué decidí hablar del tema Godequén?
Porque acá todo nació como una cuestión de se ven luces en una laguna, como una cuestión así, esa laguna se ven luces, se ven luces, se ven luces, bueno, vamos a ver las luces de la laguna. Fuimos, acá con mi compañero, fuimos 4 veces a ver las luces de la laguna. Las primeras 3 fueron luces más bien como tímidas. La primera vez sí fue más notorio porque fuimos con nuestros hijos. Algunos veían luces naranjas, otros veían luces blancas. Yo veía luces blancas, yo veía 3, ellos veían más. Pero hasta ahí le tengo que confesar que estaba media como, no digo incrédula, pero digo, bueno, habría, como no conocía el lugar, digo, hay que ver esto de día, porque quizás haya algún lugar que haga un reflejo, que haya, no sé, un granero, un galpón, pero el que conoce el lugar se da cuenta que no hay absolutamente nada. O sea, nada, solo campo. La foto de este lado, eso que se ve ahí naranjita no es la luna, es la esfera hermosa que salió de la laguna. Y puedo decir, esto fue, digamos, en la última vigilia que hicimos, pero que hicimos con 100 personas. ¿Por qué? En el marco del Congreso de OVNIs de Godeken. Porque el Congreso nació luego de que tanta gente del pueblo y de los alrededores denunciaran de todo. Naves triangulares, naves discoidales, luces en los campos. Luces en los campos, pero... Y ahí es donde empezamos a pensar cómo es que todo esto está conectado. Yo les voy a ser honesta, nunca había tenido experiencia con luces. Sí con discos, sí con cilindros, sí con esferas, pero nunca había visto el fenómeno lumínico. Escuchaba historias de esferas que salían de la Tierra, que flotaban, que acompañaban a la gente. Eso es otro, lo subrayaría. Acompañan a la gente, que aparecen a cierta hora del día o de la noche. Y la verdad que me interesó. Y creo que ese congreso se dio, y esto es una apreciación personal, creo que ese congreso se dio justamente para que los testimonios de la gente salgan a la luz, porque la gente de campo no se animaba a contar. Y no es que estamos en el siglo XIX, siglo XVIII. No, aún hoy a la gente le cuesta contar estas cosas. ¿No? Entonces la idea de un congreso y de que se encuentren con personas que vivieron lo mismo hizo que muchos de este pueblo o me busquen por redes o realmente pidan mi teléfono porque querían contarme su experiencia con luces. Y ahí se destapó un hervidero, vamos a decir. Hay una de las testigos principales que no puso su foto porque durante toda mi investigación fue cambiando su apreciación. Al principio estaba muy abierta a contarme. Ella tuvo 3 avistamientos ahí en la zona y en las rutas aledañas. Esto es un pueblo que de un lado, digamos, llegás a Firmat, como a la ciudad de Firmat, como pueblo como más grande, y del otro lado estás a 50 kilómetros, si mal no recuerdo, del límite con Córdoba. Entonces, esas rutas son de acceso para un montón, entonces hay muchas experiencias en la ruta, pero más allá de eso, esta señora, le vamos a decir María, al principio muy amorosa me contó que vio un disco muy impresionante, un disco que entre la neblina, en los años 70, si mal no recuerdo. Tuvo como una parálisis mientras miraba, y no estaba sola, estaba con otros testigos más en el auto. Bueno, luego de eso, esa fue su experiencia inaugural, lo vamos a decir. Después tuvo otras experiencias más impresionantes. ¿Y qué pasó luego de estas experiencias? Empezó a tener en su casa fenómenos, vamos a decir, paranormales. Empezaron a golpearle las paredes. Todas las noches le golpeaban las paredes. Pero no un golpecito que uno puede asociar con un gato en el techo. No, golpes. Ella dice, usa textuales palabras como si fueran bochas
bochazos contra las paredes, todas las noches. Y no solo ella lo dice, sino que su hija y su nieta. Y llegó un momento que ya lo normalizaron. Sí, los golpes de casa. A veces están más calmados, a veces no. Entonces yo escuchaba el relato de ella y realmente nunca me imaginé que iba a terminar en eso. Yo la verdad que la entrevisté pensando en que me iba a contar, sí, que vio una nave. No, bueno. El fenómeno este que se daba en la casa era muy llamativo. Entonces le pedí que lo grabara. El problema fue que con el correr de los días, de los meses y de la notoriedad que ella tomó, porque vinieron investigadores de Canadá, ya no le gustaba que cuente que también había esta cuestión paranormal en su casa. Y yo fui testigo de esta cuestión paranormal en su casa. Y me acuerdo y todavía se me erizan los pelos. ¿Qué había en esa casa? Ni idea. Pero lo que sí les puedo decir es que las lecturas de alteraciones en el campo electromagnético era un valor como si yo tuviera la cabeza metida dentro de un microondas y más. Y es una casa que está en el medio del campo. Creo que si hay una antena de telefonía a no sé cuántos kilómetros es mucho, no hay absolutamente nada, no hay tendido eléctrico ahí cerca, no hay nada. Los valores que encontré en este pueblo, los valores de alteraciones en el campo electromagnético, o sea, alteraciones en general, se dan en todo el pueblo y en algunos puntos en particular, pero niveles muy altos. Muy altos. Entonces, ahí me di cuenta que algo estaba pasando. Y después se sumó el fenómeno de las luces. La imagen de la derecha tiene que ver con una experiencia que hicimos, con un protocolo, con un grupo de personas, con un grupo de investigadores. Fuimos a ese lugar, una de las noches del Congreso, y utilizamos tambores chamánicos, cuencos tibetanos, o sea, usamos una frecuencia determinada de sonido, más, vamos a decirlo así, una pequeña meditación que hicimos, que en realidad más que una meditación lo que hicimos fue decir, bueno, gente, vamos a hacer esto. Vamos a tratar de ver si esto funciona. Tratemos de pensar todos en lo mismo, aquietar la mente, no estar pensando en que tengo que pagar las facturas, que me va a venir la luz. Tratemos de concentrarnos en el presente, unas respiraciones y bueno, y vemos qué pasa. Bueno, cuestión que el sonido, no sé si tuvieron la oportunidad de escuchar, tanto el sonido de los cuencos como el de los tambores chamánicos, es un sonido muy lindo, muy particular y te da como una sensación de bienestar. Bueno, cuestión que a los 15 minutos, menos, ¿no? Acá tengo un testigo presencial. Menos de 15 minutos salió esa esfera, esto que se ve acá abajo, este puntito, es el reflejo de la laguna. O sea, esto está flotando sobre la laguna. Y ese es el reflejo. Esta fue una de las cosas que más me llamó la atención. Yo cuando vi la luz dije, bueno, vamos a buscarle una explicación y a ver si será un auto, un faro, esto, el otro. Bueno, cuestión que cuando me prestan los binoculares, puedo observar que la forma de la luz era esférica. Y ahí sí me dio, si ya hasta ahí estaba impresionada acá, porque la luz era esférica y flotaba sobre el agua. Hay testigos que dicen que la vieron salir del agua. Yo la verdad que como estaba coordinando el tema de la meditación y todas esas cosas, tanto con Pablo Álvarez como Cecilia Di Sumo, que son las personas con las que hicimos este protocolo, pasó esto. Sale la esfera, bueno, hasta ahí podríamos decir, bueno, fue una vigilia con un resultado muy bueno. La gente estaba... Pero después llegó un momento que empezaron a decir, no, para mí es un auto, es el farol de un auto. Pero hicimos una comparación. Ahí no hay ruta igual. Quiero que sepan. Hay una ruta, pero para la derecha. Hicimos una comparativa con la luz que emite un farol de auto y nada que ver. Esto era una luz compacta, color ámbar, mediana. Y acá se puede apreciar. Es más, hasta he leído, me han dicho que es la luna. Yo les puedo asegurar que no era la luna. Aparte, es muy fácil darse cuenta dónde está la luna, ¿no?
las aplicaciones. La foto de la derecha, ahí pasa que no sé si se aprecia tanto con esta luz. Me faltaría un puntero láser. Ahí está la gente en la vigilia, ¿no? Esto es una foto más grande, tomada obviamente con una cámara nocturna. A ver si me puedo... Fíjense que arriba de la rueda del auto hay como una niebla. Y ustedes me pueden decir, pero esto es pareidolia. Puede ser. Eso se captó, una niebla que estaba alrededor, se captó, este investigador que les dije hizo el análisis, le llamó la atención, aparte no saben la cámara que tenía. Esto es llamativo. Siguiente, por favor. Siguiente, así ven la correlación del bicho ese, no sé qué sabe. Fíjense acá. Este es el siguiente fotograma. Fíjense, ahí estamos todos. Fíjense arriba. No sé si se aprecia. ¿Se ve? Arriba de las cabezas de las personas. El siguiente fotograma es el de la derecha. Eso es un tótem, vamos a decirle así, que se formó. ¿Saben qué había ahí abajo? Fíjense que están las luces. Es donde habíamos armado como si fuera un altar, me da como cosa decir, pero ahí teníamos, yo no toqué los cuencos y eso, fue una chica muy amorosa que lo hizo, con unas florcitas, unas luces, todo ahí. Bueno, ahí estábamos nosotros. Mientras nosotros hablábamos o estábamos saliendo de ese estado de conciencia ampliada, apareció ese tótem de luz entre nosotros. Y esa cosa que no sabemos qué es, que aparece en el otro, en el arriba del auto, parece ser en el siguiente fotograma, porque estos son fotogramas del video, esto es un video. Se ve que está ahí y aparece, ahí arriba están los datos, fíjense. Fue el 20 de junio a las 21:23. Esto hace poco. Todo esto nosotros nos enteramos a la semana del Congreso. Porque esto se hizo con una cámara de visión nocturna, sensores, de todo. Los resultados aparecieron después. Para nosotros ya era ganado, estaba ganado esto por la esfera que apareció. Y nos enteramos de esto. Al final, miren, no necesité el ayuda a memoria. A ver, ¿qué es esto? Ni idea. Ni idea. Podemos intuir qué puede ser. Pero ahora les cuento el contexto. Obviamente esto fue en la vigilia, atrás está la laguna. La laguna es una zona que no es que había un asentamiento de pueblos originarios, pero hay historias de malones. Era como un lugar de paso entre distintos pueblos originarios. Yo estuve rastreando con el censo, parece ser que, en una época había mocovíes, los ranqueles pasaban por ahí. Y se encontraron, esto está apoyado con estudios de, ahora no recuerdo qué universidad, pero los pueblos de los alrededores llevaron a arqueólogos, no sé si no de la Universidad de Rosario, y encontraron puntas de flecha. Había un asentamiento de pueblos originarios ahí. Dato, como para que le sumen a todo esto. Todo esto se dio mientras se veía la luz. La luz estuvo 15 minutos y no sabemos cómo es que desapareció. O al menos yo no me di cuenta, no tengo idea. Vos me preguntás qué pasó con esa luz, se apagó, se fue. No tengo idea. Es como que mi mente bloqueó, borró, no sabemos. Algunos dicen que desapareció, otros dicen que se volvió a meter al agua. Yo estaba tan compenetrada mirando eso que realmente no sé qué pasó. A ver, acuérdense, este es un lugar en donde algunas personas tienen experiencias con luces, con ovnis. No hay también registros de círculos de cultivo, pero fue hace unos cuantos años, no hay círculos ahora actuales.
No hay registros de mutilación de ganado, pero acá voy a hacer un paréntesis. Y vuelvo a esto que decía de el no animarse a contar. Así como me pasó con esta señora, esto lo de la vigilia fue, digamos, la frutillita del postre, pero era un trabajo que yo venía haciendo hace un montón. Esta señora se arrepiente, no quiere que yo cuente su parte paranormal en realidad. La otra parte es como que no tenía problema en contar que vio naves, pero es cuando nos metíamos en la parte paranormal, en lo que a ella le dejó este encuentro, porque bien las chicas nombraron a Juan Oscar Pérez, un caso muy conocido de, vamos a decir, sí, de encuentro cercano y de abducción. Juan quedó con unas capacidades ampliadas. Él tiene sueños premonitorios. Él tiene, vamos a decir, él sabe lo que va a pasar. Le quedó, digamos, esa secuela, vamos a decir, entre otras, pero esa. Bueno, acá, cuando nos metíamos en ese tema, la gente no quería hablar, no sabíamos si realmente alguien tenía una experiencia más cercana u otra cosa referida a los fenómenos paranormales, ¿no? Que van más allá de tener el golpe en la casa. Bueno, cuando empezamos a indagar, un montón de gente había tenido experiencias, pero lo asociaban a la luz mala. Sí, no, nunca vi una nave, pero sí, las luces, está llena. Sí, hay una luz que nos acompaña. Hay una luz que si le mostrás una cruz, se aleja. Hay una luz que si le mostrás, si la haces aunque sea con la mano o con un cuchillo, se aleja. Y después tiene distintos colores. Ojo con la roja. ¿Y saben qué es lo más curioso de todo esto? Es que yo hice mi investigación, por un lado, y había otros investigadores que venían estudiando lo mismo en distintos lugares. Y cuando nos juntamos en ese congreso nos dimos cuenta que todos habíamos llegado más o menos al mismo resultado. La gente no asocia la luz con el fenómeno ovni y sí la asocia con lo paranormal. Por eso el tema de los difuntos. No, la luz mala son los muertos. La luz mala es un espíritu. Y ni hablar de los que dicen que la roja es el innombrable. Estamos hablando de el lado, o sea, la mirada de ese tipo que le dan a estos fenómenos de la luz mala y nunca la asocian. Y cuando uno le dice, no, mira, puede ser, mira que están asociados. Ah, bueno, sí, te voy a contar. Cuando fui a tal lado me siguió una luz al lado. Y yo pensé que era un auto. Pero el auto nunca me pasó. O me pasó y me di cuenta que no era un auto. Entonces está lleno de estas historias y más en estos lugares, pero nunca nadie se había atrevido a mirar todo con los mismos ojos. Por eso digo, estamos frente a lo mismo, pero depende quién lo ve de diferente manera. Esto es anecdótico, todavía estamos estudiando si es una forma de contacto. Si lo que hicimos nosotros fue, en realidad lo hicimos a propósito, ¿no? Nosotros queríamos llamar o tentar al fenómeno para ver si realmente funciona. Parece ser que funcionó. Después podemos debatir otras cosas, por qué, quiénes, cuándo, pero bueno. Siguiente, por favor. Me retan que no me pongo en la luz. Acá está, miren. Acá está la cosa en cuestión. Que estaría bueno por ahí tener toda la luz apagada. Tiene unos cuantos filtros. Algunos dicen que parece un insecto. Bueno, ahí ayuda un poquito. Algunos dicen que tiene los dos ojitos, ahí la boquita, y no es que yo soy rebuscada, sino que esto lo vio mucha gente y lo analizaron un montón de personas, y algo es. ¿Por qué? Porque aparece en un fotograma y en todos los demás no. En los siguientes aparece, fíjense que se va desplazando, y eso se convierte en... ¿Saben a qué me hacen acordar cuando lo vi? ¿Se acuerdan de los hombres hormiga, de los indios Hopi? Yo lo vi, quizás después si quieren les paso, digamos, la foto para que la puedan apreciar bien. A mí me dio esa sensación, como un grisáceo medio hormigoide. Pero bueno,
Esto encontramos acá a 100 kilómetros. Yo después seguí mi investigación y la amplié un poco más el radio porque me di cuenta que a 90, 100 kilómetros de este pueblo también había de todo. Esto está en proceso, ¿no? El ampliar el radio. Pero hemos encontrado que luces acompañan a las personas. Y hay gente que lo toma bien. Dice, bueno, es una luz que me acompaña para que yo no ande solo. Pero también tenemos gente que se acercó demasiado a las luces y tiene secuelas físicas. De hecho, una de las testigos, que no quiere decir, me autorizó a contar su historia, no a decir ni su nombre, ni a mostrar su foto, pero ella dice que tiene un montón de problemas de salud asociados a luego de estos encuentros, en el mismo pueblo, en Godeken. Yo le pedí su historia clínica, ¿no? Obviamente que ella a partir de ahí empezó a perder pelo, tuvo cáncer, tiene sordera en un oído, le quedó tinnitus. Bueno, tiene un montón de secuelas que ella dice que es de ese contacto. Nobleza obliga, yo tengo que decir que no tenemos la historia clínica. Obviamente que a la señora le creemos, ¿no? Por supuesto. Ahora no podemos decir 100% que está asociado, ¿sí? Porque nos faltan eslabones en el medio. Pero es por demás llamativo, ¿no? Siguiente, por favor. Esto es lo que encontramos ahí en Godeken. Y acá es como que, bueno, ahí se me corrió un poquito el coso. Acá es donde yo siempre lo aclaro. Yo sé que mucho texto, lo vamos a pasar rápido. Lo paranormal es más que fantasmas. Por eso digo, a todos los que han tenido una experiencia que catalogan como paranormal, tendrían que replantearse todas estas cosas para ver si todas las experiencias que han tenido, y acá hay una parte que me la jugué. A grandes rasgos, si todo el mundo lo sabe, no voy a dar una clase de paranormalidad ni de nada, ¿no? Esto se podría englobar dentro de los fenómenos psíquicos que tienen que ver con la telepatía, la clarividencia, la precognición. O sea, eso es paranormal también. O sea, mi idea de este cuadro era que la gente, no digo ustedes, sino todos los que nos están viendo, digan, bueno, lo paranormal no es solo la casa embrujada y que se mueve solo y que tengo un fantasma. No, es todo esto. Experiencia fuera del cuerpo. O sea que si una persona que tuvo un avistamiento y sintió que su cuerpo flotaba o algo, también lo podemos englobar acá. Fenómenos de apariciones. Ahí es cuando vemos una entidad. A mi abuelo muerto, a una entidad sin cuerpo, a un humanoide, llámese Bigfoot, no sé, el Sasquatch, el Ucumar, el Mothman. ¿Se acuerdan del hombre polilla? Yo siempre lo traigo porque el hombre polilla es un clásico. El hombre polilla hizo que John Keel diga epa, epa, epa con el hombre polilla, los ovnis y todas estas cosas. Podríamos poner las manifestaciones inteligentes luminosas con inteligencia ahí, podríamos ponerlo. Y después está la parte física, cuando veo que se está moviendo algo. El poltergeist, movimientos de objetos, ruidos, estas luces que a veces aparecen y se meten en tu dormitorio, alteraciones electromagnéticas, o sea, prueba física de que hay algo raro ahí. Y acá yo metí otro concepto u otro cuadrito que tiene que ver ya con la conciencia. Y el año pasado en este congreso yo hablé de los ovnis y conciencia. ¿Cómo es que podría ser que esta inteligencia no humana se comunica a través de la conciencia? Quizás hay una interfaz que nos permite esta comunicación. Entonces, no sé si vieron que ahora como que todo el mundo habla de conciencia, conciencia, conciencia. Bueno, fenómenos de conciencia y trascendencia, y ahí entran las experiencias cercanas a la muerte. Vamos a subrayar. Experiencias cercanas a la muerte, experiencias místicas, se me aparece la Virgen. Y
contacto con entidades en estados ampliados de conciencia. No sé si escucharon hablar de las entidades DMT. O sea, meditaciones muy profundas, utilizar algo exógeno, o sea, algo de afuera como la ayahuasca. Entro en esa realidad de estado ampliado y hay entidades. Bueno, son las conocidas como entidades DMT. ¿Por qué se llaman DMT? Porque tiene que ver con esta parte, con esta molécula, ¿sí?, que se segrega, por ejemplo, en las experiencias cercanas. Nunca me sale la dimetiltriptamina. Ay, me salió. No me quería meter por miedo que no me salga. En las experiencias cercanas a la muerte hay como un shot de la DMT. Por eso dicen que las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte, luego de esta experiencia, empiezan a vivenciar lo que conocemos como cuestiones paranormales. Vuelven con un estado ampliado de conciencia. Algunos, por ejemplo, no tenían conocimiento en nada y de repente son genios matemáticos. Personas que no sabían tocar nada, tocan instrumentos. Personas que no saben hablar, son políglotas. Entonces, hay un estudio, en realidad hay varios estudios que dicen que las personas que han tenido este tipo de experiencias también ven ovnis. Entonces es otra de las cosas que tenemos que como anotar en esta búsqueda, ¿no?, que estamos, que la idea de esto es que entre todos, igual estoy segura que ustedes creen que está todo conectado, pero hay gente que, como les dije antes, que no. Siguiente. Fíjense qué lindo dibujo hice. Qué linda imagen. ¿Quiénes son y de dónde vienen? Porque hasta acá, investigación, casos, casuística, investigación mía propia personal, entendamos qué es lo paranormal. ¿Y de qué me sirve todo esto? O sea, tenemos que plantearnos y pensar quiénes son y de dónde vienen. ¿Alguna vez se lo plantearon? ¿Tienen certezas? ¿Alguien tiene certezas? Guillermo, ¿tenés certeza? ¿Alguien tiene certeza de quiénes son y de dónde vienen? Porque si realmente vemos estas cosas, luego de ver esto, tenemos cambios en nosotros. Ojo, hay gente que no tiene ningún cambio. No es la norma, pero hay una gran porción de personas que tienen encuentros extraordinarios y luego tienen secuelas. Y estas secuelas pueden ser tanto físicas como psíquicas. Y ahora van a saber por qué lo digo. Entonces, ¿quiénes son y de dónde vienen? Estamos frente a una inteligencia no humana, que claramente es una inteligencia no humana, pero que convive con nosotros. Vive acá, vive adentro. Son los famosos criptoterrestres, los ultraterrestres que habla John Keel. Es algo que vive con nosotros y está llamando nuestra atención. ¿O es algo de afuera? Yo, sinceramente, cada vez creo menos que viene de afuera, pero es mi opinión. Yo creo que también tenemos que barajar la posibilidad de que vengan de otra dimensión. Siguiente. Igual tan feos no. Estos 4 señores vienen desde hace mucho tiempo trabajando en tratar de responder esa pregunta. Cada uno de distintos lugares, ¿no? Yo pongo mis favoritos. Es un sesgo que tengo. Este es el amigo John Keel. John Keel, justamente, hablamos recién del Mothman, ¿sí? Escritor, lean sus libros. Ya arrancando con El hombre polilla, la verdad que él ahí es donde expuso esta cuestión de, ¿se acuerdan, no? El hombre polilla que apareció en Point Pleasant, en este lugar en Virginia, y aparentemente cada vez que aparecía era como que se venía una catástrofe. O sea, tenía como, lo veían y decían, uy, algo feo va a pasar. Pero no solo eso, sino que veían luces asociadas, el fenómeno asociado.
luces, naves, lo que sea, y la aparición de este ser. Por eso es que hay muchos que dicen que, bueno, entonces estos seres son extraterrestres, y la verdad es que no sabemos. Pero John Keel es, aparte de eso, es el que habla también de zonas ventana. Y acá es en donde me voy a detener. Vieron que estábamos hablando hace un rato de estos lugares donde parece ser que el fenómeno se repite. Yo voy a ese lugar y veo, tengo muchas chances de ver. En todos los países hay un montón de puntos calientes donde se suelen ver estas cosas. Entonces, la hipótesis de las zonas ventana es que justamente hay lugares donde esta realidad, donde a ver cómo decirlo, velo me lo critican cuando uso la palabra velo, pero digo, parece ser que la realidad como que se rasga y tenemos acceso a otra realidad. Eso es lo que se plantea con las zonas ventana. Son lugares donde lo que divide las realidades se hace más finito. Y ahí es donde nos tenemos que preguntar qué entendemos como realidad. Esta realidad que tenemos es la que todos nos enseñaron que era. Pero ¿acaso hay otra realidad? Y que en estos lugares tenemos acceso a ver esa otra realidad. O sea, estamos hipotetizando juntos. Después está, bueno, obviamente todos lo conocen, a Jacques Vallée. Jacques Vallée viene remándola de hace muchísimos años con teorías que al principio las mirábamos medias como... Yo leí Pasaporte a Magonia y dije, ¿qué está diciendo este señor? Me causó un shock ontológico. O sea, toda esta cuestión de entender que en realidad hay una inteligencia con la que convivimos y que esta inteligencia es la que nos va llevando para distintos lugares, para cambios culturales, para cambios de conciencia. Y ustedes dicen, ¿pero cómo? ¿Qué hace? Él tiene este concepto, ¿no?, de cada tanto dejan como si fueran regalos. O sea, cada tantos años aparece algo que hace que tengamos un cambio de conciencia. Algunos dicen que el caso Roswell. Lo que pasó en Roswell, por ejemplo, sería uno de estos regalos. ¿Por qué? Porque la tecnología involucrada ahí le serviría a la humanidad. Hay cosas a mí que yo tengo que admitir que me hacen ruido, pero yo les cuento las cosas como son. Entonces, ahora en este momento estaríamos viviendo ese momento de la historia en el que necesitamos dar un salto. Entonces, por una cuestión ambiental, por una cuestión de que tenemos que cuidar el planeta, pero porque el planeta no es nuestro, básicamente. Entonces, refuerza la teoría esta de que convivimos con una inteligencia no humana que, al convivir con nosotros, quiere que le cuidemos, obviamente, el planeta, porque no somos los únicos. Obviamente que Jacques Vallée es un científico y ha propuesto un montón de teorías, ha investigado casos, o sea, hizo muchos aportes a la ufología, pero creo que una de las cosas que más llama la atención de él es esto de lo que narra en Pasaporte a Magonia, de que él nunca dijo que son extraterrestres. O sea que el fenómeno ovni, lo que conocemos como fenómeno ovni, es algo más complejo. Es algo más complejo, no es solamente una nave de Orión que viene, la vemos y listo, sino que es algo complejo que nos atraviesa como seres humanos. Después de tener un avistamiento, un montón de personas se replantean todo. Reitero, hay gente que no, que sigue su vida normal, pero la mayoría hay un cambio en su vida. ¿Y por qué? ¿Alguna vez se lo preguntaron por qué? Eric Davis y Christopher Green, físico, cirujano, estos son científicos, ciencias duras, bueno, obviamente Jacques Vallée también, pero estos dos son dos científicos que vienen estudiando los efectos físicos de los contactos, de los encuentros. O sea, está buenísimo porque si yo tengo una prueba física, yo sé que para muchos no es
importante, pero fíjense que para tener cierta validez y legitimidad frente a la ciencia y que nos tomen en serio, está buenísimo que haya científicos que investigan esto. Y tienen unas teorías que son muy interesantes, que tienen que ver con que lo paranormal, que ahora en la siguiente filmina creo que es, sería la secuela que nos dejan estos encuentros. Y acá de nuevo, perdón, mucho texto, te lo leo yo. ¿Qué significa todo esto que les dije? De que lo paranormal sería una secuela, de que la conciencia es lo que utilizan ellos para comunicarse. ¿Qué implicaciones tiene? Bueno, lo objetivo y lo subjetivo se mezcla. El ovni es más que un aparato físico, o sea, es más, no sería solo un aparato físico ni una alucinación, sino una experiencia mixta. O sea, son ambas cosas. Los testigos como sensores, en vez de tratar sus relatos como anecdóticos, Davis y Green los ven como datos de un experimento natural. ¿Y qué le pasa a la conciencia y al cuerpo cuando se enfrentan a lo anómalo? Y el puente con lo paranormal, fenómenos como telepatía, precognición o los poltergeists, en esos contextos, no serían efectos secundarios, sino parte del mismo proceso. Esto es lo que están investigando estos dos últimos científicos. Que el hecho va más allá de una anécdota, ¿no? Sino tiene que ver con que, por ejemplo, Juan Pérez con la precognición o con los sueños proféticos, tiene que ver con que es parte de este proceso que él vivió, ¿sí? Hay otros que dicen que en realidad es una secuela, pero no, es parte del proceso. La conciencia de los seres humanos en presencia de eso reaccionaría de esta manera. Yo sé que es medio complejo, pero la idea es entender que en realidad todo está conectado. Ese sería el mensaje. Siguiente, por favor. Y acá es como una reflexión. Quizás los ovnis no se entienden solo como objetos externos, sino como experiencias en las que la conciencia humana juega un rol activo. En este sentido, lo paranormal y lo ufológico no son dos campos distintos, sino dos caras de un mismo misterio. Es entender que en realidad es un solo fenómeno. No tenemos team fenómeno paranormal, team parapsicólogo y team ufólogo, sino que estas cosas hay que abordarlas de todos lados. Y lo bueno es que cada vez hay más investigadores que toman esto como un todo, como estos dos que les mostré. Por ejemplo, les doy un ejemplo fácil y didáctico. Yo siempre hablo de Juan, pero bueno, hay otros ejemplos. Hay un piloto, por ejemplo, en Estados Unidos, que fue estudiado por ellos dos, también por Gary Nolan, que tuvo en contacto con un ovni muy cerca, en el aire. Muy cerca. En ese momento él sintió como que era una experiencia trascendental. Obviamente que su cerebro racional dijo, epa, estoy en el aire y este bicho se me aparece tan cerca, ¿qué es? Si no es de los nuestros. Eso es otro dato. Pero fue una experiencia que él sintió que era como algo trascendental. Entonces, cuando vuelve a tierra, lo estudian, le hacen una resonancia magnética, bueno, había alteraciones en su cerebro y con el tiempo él se observó una hiperconexión neuronal, o sea, sus neuronas se conectaron diferente. A partir de ahí, él dice que después de esa experiencia empezó a volcarse, no digo a lo espiritual, pero a entender las cosas desde otro lugar, a tener anticipaba lo que iba a pasar. No digo precognición, pero digo, tenía tendencia a tener o a pensar o le venían cosas que iban a pasar. De hecho, acá en Argentina tenemos el caso de Carlos Colón, que sufrió, una teletransportación, como contaron ellas, y que él cuenta, fue un caso en La Pampa, ¿no? Muy, muy importante, él vio humanoides, todo, pero él cuenta que después de esto, él podía leer muy rápido.
o sea, no me acuerdo el término exacto, pero él veía un texto, ya lo había leído, y alteraba las luces. O sea, él pasaba y prendía y apagaba las luces, se le apagaba el televisor. Entonces ahí tenía una combinación de ambas cosas. Por un lado, esa experiencia hizo que tuviera digamos, don del tema de la lectura y eso, y por otro lado, alteraba lo físico. Entonces, a partir de ahí, bueno, obviamente su vida cambió. Yo les contaba el caso del piloto porque justamente tiene que ver con que hay una prueba física, hay una resonancia que le dio que su cerebro era diferente. Y a partir de ahí empezó a tener experiencias místicas, vamos a decir así. Y quizás acá me faltó hablar de alguien que yo creo que tiene una teoría que es muy llamativa y rompe con muchos esquemas de lo que uno ya viene investigando de hace unos cuantos años, que es Antonio Caravaca con su teoría de la distorsión. Por eso yo hablé de las apariciones marianas también. Porque hay gente que ve ovnis, hay gente que ve fantasmas, hay gente que ve a la Virgen, a Cristo, a todos. Y no es posible que sea un solo fenómeno y que para parecerme a vos, que vos sos muy religioso y yo sé que vos, no sé, Cristo es muy importante para vos, bueno, me voy a parecer como Cristo. Porque sé que si me aparezco como un gris y no te va a gustar tanto. Ahora vos, yo sé que vos estás abocado en la investigación y no, bueno, me aparezco de esta manera. Y a vos yo sé que vos te gusta más, no sé, querés contactar con tu abuelo fallecido y bueno, y tomo esa forma. No sé, yo se las tiro. Un mismo fenómeno, distintas interpretaciones y la idea de hoy era mostrarles que en un montón de estos casos se mezcla lo ufológico con lo paranormal. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No sé cuánto, pero le metí. Bueno, lo mío es más complejo. El año pasado incluí en mi conferencia acá mis experiencias personales. Este año me dediqué más a la investigación de este pueblo que todavía seguimos encontrando cosas. Yo tuve muchas experiencias de muy chica. Yo soy el caso, tengo experiencias desde chica, tengo antepasados guaraníes, tengo, no sé, un montón de cosas, estudio chamanismo, pero no, yo de muy chica. ¿Y saben qué? Les cuento algo que es como anecdótico, que me pasó hace poco, y lo compartí con él. Yo tengo un podcast y publico en mis redes, y en mis redes personales. Empecé a publicar en mis redes personales todo este trabajo de difusión. Claro, tengo compañeros míos de la primaria. Yo siempre cuando me preguntan cuándo fue tu primer caso, digo, a los 16 vi una nave, yo soy de zona oeste, Buenos Aires en zona oeste, vi una nave, qué sé yo, a los 16. Yo me creo eso, pero una vuelta publicando en mis redes de un programa, qué sé yo, me escribió una compañera mía de primaria y me dice, ay, Gise, ¿todavía seguís con lo de los ovnis? Me acuerdo que cuando estábamos en primer grado, 6 años, todo el día hinchabas con esas cosas. Yo no me acordaba. No me acordaba, pero les juro, no me acordaba. Y el otro día encontré, vieron que se usa, que te firmen cuando terminas la escuela, que te firmen cosas, bueno, me dibujaban alien grises, me decían la extraterrestre, me hacían bullying. Y yo no me acordaba. Entonces eso estuvo, no sé si es que estuvo tapado o qué, pero tuve un montón de experiencias. Yo siempre cuento la misma, que es más, le contaba recién a Patricio que yo vi una esfera muy parecida a la de Buga en el 2010. Pero yo sigo con el... sí. Vi un cilindro muy cerca. Muy cerca. Tengo la foto. A partir de ese, en realidad antes, pero ese cilindro fue el caso perfecto, porque tuve la campana, el efecto campana, yo gritaba, nadie me escuchaba, o sea, gente alrededor, casas muy pegadas, mi hermano vive en la casa de adelante, yo gritando, salgan a ver esto, porque estaba muy bajo,
estaba con mis hijos sí fueron testigos. Mi hija, ella lo vio de una forma, yo lo vi de otra. Mi hija lo vio negro, yo lo vi gris. Mi hija tuvo miedo una semana, no quería dormir sola porque decía que lo que estaba dentro se la quería llevar. Y no se hablaba de esto. No es que yo estaba... Ahora, en la actualidad, yo sí tengo el podcast, hablo todo el tiempo, mis hijos ven que yo voy a congresos, todo. Pero en esa época no. Consumía revistas, leía publicaciones, pero no. Y ella tenía eso. Y a partir de ahí se empezaron a dar un montón de cosas. Pero siempre estuvo. Esto siempre estuvo dando vueltas en mi... No mi familia, para tu tesis. No mi familia. Yo soy la primera que ve ovnis, vamos a decir. Sí, mi hermana tiene experiencias de paranormales, más de aparecidos, pero de ovnis no, soy la primera. José Luis Fernández conduce. La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Estás escuchando Radio Libre 88.3 MHz desde la ciudad de Santa Fe, Argentina. La Otra Realidad Radio, espacio publicitario. Ahora, La Otra Realidad Radio tiene sus especiales. Ovnis, fenómenos paranormales, congresos, charlas, entrevistas exclusivas y mucho, mucho más, con la conducción de José Luis Fernández, todos los miércoles desde las 22 horas de Argentina por Radio Libre FM 88.3 MHz. Te esperamos. La Otra Realidad Radio llega a todo el país y al mundo. La Otra Realidad Radio. Escúchanos por Ovnilogía Santa Fe, Rosario Ovnibar, Quilmes Ovni Buenos Aires, Ovnis en Corrientes, Ovnis en Resistencia, Chaco, Ovnis en San Juan, Grupo Planeta UFO Argentina, Ufología Gualeguaychú, Entre Ríos, Café Ufológico de Mendoza, Café Ufológico de Rosario, Ufología Brasilera, Café Ufológico de Chile, UFO Venezuela, OVNIs en Paraguay, Alerta OVNI Uruguay. La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Llegamos a donde vos estás. Búscanos en Facebook. La Otra Realidad Radio. Gran contenido multimedia, los mejores registros, todos nuestros programas. Sumate a la comunidad de La Otra Realidad Radio. La Otra Realidad Radio. Para estar bien informado. ¿Te perdiste algún programa? Podés volver a escucharlos. Entra a iVox.com y búscanos como La Otra Realidad Radio. Todos los programas, a toda hora, en todo el mundo. Si te interesan los fenómenos paranormales, los ovnis y lo que en otros medios no se dice, escucha La Otra Realidad, radio con la conducción de José Luis Fernández, todos los viernes a las 22 horas de Argentina, por Radio Libre FM 88.3 MHz, desde la ciudad de Santa Fe. Estamos para vos. La Otra Realidad Radio es parte de Sephora, Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina. Todos merecemos saber la verdad, porque Sephora somos todos. La Otra Realidad Radio llega a la red social más importante del mundo por YouTube, todas las semanas en vivo. Búscanos como La Otra Realidad Santa Fe Argentina. Suscríbete, pone me gusta para estar juntos. Seguimos llegando a donde vos estás. Sumate. Si te apasiona el mundo del misterio y la historia, no puedes dejar de lado la revista Fenómena.
En ella encontrarás temas de actualidad y artículos relacionados con la historia, con colaboraciones científicas y reputados investigadores. Tirada mensual online, completamente gratuita. Fenómena, la investigación científica de lo inexplicable. Visita fenomena-es.com y síguenos en redes sociales. Recuerda, todos los meses, revista Fenómena. Ahora, La Otra Realidad Radio tiene sus especiales. Ovnis, fenómenos paranormales, congresos, charlas, entrevistas exclusivas y mucho, mucho más, con la conducción de José Luis Fernández, todos los miércoles desde las 22 horas de Argentina por Radio Libre FM 88.3 MHz. Te esperamos. Volvimos. La Otra Realidad Radio. Fin de espacio publicitario. Somos Radio Libre 88.3 MHz. Argentina, provincia de Santa Fe. Tercer Congreso OVNI Internacional en la ciudad de Rosario, Argentina. Realizado el 27 y 28 de septiembre de 2025. Congresos, charlas, disertaciones, cafés ufológicos y eventos en vivo. En La Otra Realidad Radio presentamos material desde la web. Bueno, estamos acá ya en el segundo día de conferencia, acá en el tercer Congreso OVNI de la ciudad de Rosario. Bueno, vamos a presentar al gran investigador rosarino, un ícono acá de Rosario, con más de 55 años en el lomo, como yo digo, con la investigación UFO. Y bueno, 60 años de investigación y búsqueda a lo largo del país y del exterior. Durante este periodo de tiempo de investigación y analizando más de 250 casos, la observación del fenómeno OVNI. Encuentros cercanos del segundo tipo, estudios supuestos de contacto con entidades alienígenas, encuentros cercanos del tercer tipo. Bueno, hace una descripción de todo lo que ha investigado el señor Guillermo Lunati. Bueno, es un honor tenerlo acá en el tercer Congreso OVNI Internacional de la ciudad de Rosario, el señor Guillermo Lunati. Bueno, Guillermo, adelante con su disertación. Muchísimas gracias. Ante todo, gracias a la audiencia, a las personas que he estado conversando, un poquito ayer, un poquito hoy, y por supuesto agradecer a René Capdevila por esta oportunidad que me da de compartir unos minutos con ustedes. Además, debo felicitar a René por el empeño, porque él empezó humildemente en un programa de radio bajo este nombre, Mundo OVNI Digital, hace varios años atrás, en una galería, y ahora está transmitiendo por una radio AM Libertad, la cual nosotros también estuvimos ahí hace un tiempo. Y bueno, todo esto hace de que Mundo OVNI Digital se ha convertido en un emblema, sobre todo para la investigación del tema OVNI desde el punto de vista digital, todo aquello que tiene que ver con las redes, todo esto, así que mis felicitaciones. En media hora es difícil hablar sobre mis experiencias personales en esto. Muchos de los que están presentes acá la conocen. Quiero agradecer también a Alberto Sebane de distintos programas de radio, entre ellos Contacto con la Creación, que está acá presente. Y bueno, entre todos los programas que tenemos acá en Rosario, estamos buscando una partecita de la verdad. Quien les habla tiene su propio programa también, desde hace 31 años. Empezamos en el año 1994, ahora estamos en Radio Pop Rosario. El programa se llama Más allá del límite del tiempo y del espacio, un programa prácticamente 31 años sin haber dejado nunca. Hemos cambiado de emisoras, pero no pasar 2 o 3 meses sin salir al aire. Y compartiendo toda la información aquí en la ciudad de Rosario. Bueno, ante todo quiero
Agradecer a algunas personas que me precedieron, que estuvieron antes que quien les hablas. Cuando yo era muy joven, empecé allá por el año 1964, muchos años atrás, 61 años, cumplí este año en la investigación, 78 de edad, 1500 eones a nivel espiritual, ¿cierto? Doy las 3 edades, pero lo que importa es que agradecer a gente que no está más viviendo con nosotros en este plano, en Buenos Aires, el profesor Pedro Romaniuk, el actor y director e investigador Fabio Serpa y otros tantos que no están en este plano. Por eso a mí mucha gente de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe me dicen: Guillermo, pertenece al grupo de los dinosaurios. Pero muchos de esos dinosaurios han cambiado de plano, y estoy quedando solito ya. Pero seguimos adelante en la lucha, a pesar de la edad y a pesar de algunos problemas que tengo con la visión. Pero seguimos adelante igual, entre todos nos ayudamos. Y de acá de Rosario debo agradecer a una persona que me ayudó mucho en su tiempo, cuando era jovencito, y me refiero a la doctora María Antonieta Croco, más conocida acá en Rosario como Marián, ya partió también a otro lugar de existencia. La doctora Marián, como era conocida, que tenía su programa de radio también en la década de los 70 más o menos, ella fue uno de los primeros que habló de OVNI porque su padre le trajo unos recortes del diario New York Times y del Washington Post, en donde hablaba de Kenneth Arnold y hablaba de la caída de un presunto ovni en Roswell. ¿De qué fecha eran esos diarios? 1947. ¿Y cuándo Mariana accedió a esos diarios? En el año 1947. O sea, fue una de las primeras experiencias de la difusión del tema OVNI. ¿Y dónde nació? Acá, en Rosario. Por eso decimos que Rosario es la capital del tema OVNI, porque acá nació nuestro grupo AOA, Asociación de Observadores de los Astros. Acá se hizo el primer congreso, primer Congreso Nacional de Investigadores de OVNI, año 1969, en el Colegio La Salle. Invitados: Fabio Serpa, Romaniuk, el ingeniero Mario Báncora, el pastor Samuel Osvaldo Oliver. ¿Y saben quién estaba también? Roald de Moyano, el encargado en la investigación del fenómeno OVNI de la Fuerza Aérea Argentina. Acá, ustedes coloquen en internet cuando estén en su casa, vicecomodoro Roald de Moyano, ahí le da toda la investigación. Y él estuvo disertando en el nombre de la Fuerza Aérea ante 700 personas, año 1969. Después apareció FAESE, la Federación Argentina de Estudios de la Ciencia Extraterrestre, que nucleó a muchos investigadores del país, de norte a sur y de este a oeste, e hicimos los congresos internacionales OVNI. Para muchos de ustedes son nuevos, adelante, sigan con esta experiencia porque no se van a arrepentir nunca, 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 porque están haciendo el esfuerzo que ustedes pidieron antes de experimentar en este plano. Hay una relación, hay una conexión, por eso el entusiasmo, por eso la conexión de fraternidad que tenemos entre todos nosotros, porque todos somos amigos. Podemos tener roces, equivocaciones, nadie es perfecto, nadie es el dueño de la verdad. Pero cuando pasan los años nos damos cuenta: muchachos, nos equivocamos, pido disculpas, o pedí disculpas a vos, pero acá somos todos que estamos compartiendo esta difusión. Y este congreso, ya para cortar esta primera parte, este congreso de la Federación Argentina de la Ciencia Extraterrestre, que se hizo acá en Rosario, ¿sabe quién estuvo? Estuvo el profesor Allen Hynek, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Estuvo acá en Rosario, participando con nosotros. Estuvo Marián, estuvo Nicolás Ojeda, que ya nos dejó también, de acá de la ciudad de Rosario. Estuvo el pastor Liber, estuvo
Ay, Alberto, haceme acordar el español este de Barcelona, viejito, que se murió. Antonio Rivera estuvo también acá. ¿Y si te acordás de otros, a ver? De Miami. Willie Smith. Y un montón estuvieron acá en Rosario en estos congresos. 1.800 personas participaron. Año 1986, después hubo congresos parecidos en las filiales, Tucumán, Buenos Aires, Capital Federal, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Misiones, en Posada. Era la época linda. Pero han pasado muchos años, y seguimos investigando. Nosotros somos investigadores, analistas y difusores, sobre todo difusores. Estamos haciendo un nuevo cabildo, cuando el pueblo de la tierra golpeaba, tac, 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 tac. El pueblo quiere saber de qué se trata. Bueno, el pueblo quiere saber de qué se trata el fenómeno ovni. Ya deja de ser un fenómeno para convertirse en una realidad. En tantos años que he estado, qué sé yo, no quiero contar, porque tampoco quiero pecar de vanidoso, simplemente estoy contando. Me ha tocado ir muchas veces a Isla de Pascua, a Perú, a Puerto Rico, Estados Unidos, he dado muchas conferencias en idioma inglés ante gente que hoy no están en este mundo. He sido representante acá en Rosario y en Argentina de la MUFON, el famoso grupo Mutual UFO Network. He estado en la casa del matrimonio de Betty Licora Lorenzen, los directivos del grupo APRO en la década de los 70. Es decir, toda esa experiencia del principio del fenómeno ovnis, de las primeras revistas que salían en Estados Unidos y que nosotros, en este caso mío personal, la recibía en la vieja casilla de correos 467 por correspondencia, que venían de Estados Unidos, de Canadá, de Rusia, de la Bufora, de Londres, Fenómeno Spatius o algo así, el JIPA de París, en España. Lo recibíamos, lo leíamos y lo compartíamos en conferencia. Esa era la época linda de la investigación. Hoy es bueno también, pero hay que hacer investigaciones de campo. Hay que salir a la calle en los viejos pantalones vaqueros, ahora le decimos jean, con las zapatillas, ensuciarnos con las bostas y las heces de los caballos, de las vacas, caernos como me tocó a mí caerme en una vez, hace unos cuantos, 30, 40 años atrás, y estar ahí, y hablar con el testigo, y hablar con la persona que te cuenta su experiencia. No obligarlo a que nos cuente lo que nosotros queremos que nos cuenten, no, dejarlo libre pensadores. Y luego, yo nunca hice un libro, pero está mi amigo, que ya nos dejó, el doctor Luis Alberto Reynoso, que hizo 2 libros acá en Rosario. El primero fue Tras las huellas de los ovnis, y el segundo fue OVNIs, a ver Alberto, si te acordás el nombre. No, bueno, uno se olvida. OVNIs, globalización y conspiración, algo así. Un libro increíble, donde cuenta otra historia de una persona que la conocí en Buenos Aires y nos hicimos muy amigos hasta que lo mataron. Quizás ustedes lo conozcan cuando lo nombre. Eduardo Fuentealba, de Buenos Aires. Él investigó mucho en Victoria, Entre Ríos. Ha tenido experiencias. Hasta que esa mala hueca del destino hicieron que fuera uno de los investigadores, de los tantos investigadores del mundo que perdieron la vida en pos de la investigación. Entonces, ¿qué sucede? Ahí apareció después Mario Oscar Visione de Buenos Aires, muy amigo mío, que también nos dejó por un problema personal del cigarrillo. Lo dejó a él. Joven se fue. No tenía 70 años todavía. Y bueno, todo eso ha hecho que en mí fuera como una escuela de conocimiento. Y les quiero decir algo. La investigación del tema OVNI es una escuela de conocimiento de la vida. Es como dijimos en el primer Congreso Internacional OVNI en... bueno, ya me va, se me va olvidando los nombres.
en Río Cuarto, Córdoba, en el Salón Trapalanga, ¿te acordás? El Salón Trapalanga, de allá de esa población de Córdoba. Ahí se dijo, entre todos los investigadores que habían, que el fenómeno ovni es un despertar de conciencia, porque hable nuestra mente. Empezamos con el plato volador, seguimos investigando los casos de encuentro de primero, segundo, tercer, cuarto y quinto tipo. Algunos tenemos oportunidad de hacer viajes, de investigar, de analizar. Otros tienen oportunidades de tener programas de radio. Otros tienen oportunidades de hacer videos semanales, como lo hace acá en Rosario la gente de otros programas de radio. Y así sucesivamente. Y vamos conformando, ¿qué? Un entorno. Y siempre con la ayuda de la gente, ustedes mismos, que hoy me saludaron algunos, me dijeron qué lindo sacarme una foto con usted. Eso es emocionante, porque eso es la cosecha de lo que uno ha sembrado durante tantos años. Y es verdad, porque hay una verdad en todo esto. Todos estamos buscando esa verdad. Pero aclaro, nadie es el dueño de la verdad. Todos estamos compartiendo una partecita de la verdad. A esta charla, que en 10 minutos va a terminar, si le quiero colocar un nombre para ustedes, le llama Fenómeno OVNI a través de los años. Mi experiencia personal, la experiencia de ustedes también, gente joven, gente que a lo mejor empezaron hace 10, 20, 30 años, que empezaron en este milenio. Pero tengan en cuenta una cosa, la realidad OVNI no empieza y termina con el tema OVNI. Hay otras cosas también. Hay un título de una conferencia que presenté en una oportunidad que se llamaba Realidad OVNI, terrestres, extraterrestre o algo más. Decir que es extraterrestre es fácil. Decir que es terrestre hoy por hoy lo acepto. No 30, 40 años atrás. Lo acepto en base a la tecnología revertida, la ciencia del conocimiento de la recuperación de los restos de las naves que están en poder de Rusia, de Argentina, que se lo llevaron a Estados Unidos, que cayó en Mendoza, estuvo en Dinfia, la esfera, y se la llevaron. Vino un grupo del grupo Alfa de Investigación OVNI con base en Perú, que son remanentes de grupos de parainformación. Al decir para, como parapsicología, estamos hablando de la paraciencia, es decir, la ciencia que está más allá de la ciencia, la ciencia que está más allá de lo que nos contaron los libros de historia, de arqueología, etcétera, lo que llamamos astroarqueología o lo que llamamos la paraarqueología también. Y todo eso, mis amigos, mis amigas, tiene que ver con ese conocimiento que está más allá. Entonces, cuando decimos terrestre, hoy por hoy tengo información confirmada de que tanto Estados Unidos como Rusia tienen naves que anulan la gravitación terrestre. Y les voy a decir más, cuando ustedes vean un cilindro de color amarillo, eso es ruso. Y cuando vean esferas, que le llaman cosmos esferas, como decía el doctor Vetter en la década de los 70 y de los 40, que nuestro programa de radio fue el primer programa en difundir las famosas cartas del doctor Vetter que se escribían en inglés en el estado de Wisconsin, Wisconsin, sí, estoy confundiéndome los nombres de los estados, donde tuve oportunidad de conversar con uno de los autores de las cartas del doctor Vetter en el año 1978, donde, me estoy acordando, donde el Winston Sentinel, creo que era el título del periódico, y ahí estaban todas las cartas del doctor Vetter, donde hablaban de que los rusos tenían cosmosferas, diámetro 2 metros, un piloto podía transportar, y había otras de 3 metros,
podían transportar 2 pilotos. Eran de energía no conocida en el mundo. Y los tienen todavía. Y algunas de esas esferas, por eso ayer cuando se hablaba de la esfera de Dugan y cuando se habla de esas esferas grandes, no las pequeñitas, chiquitas que son cáneplas, como dice Sisto, o son orbes, gracias, sino que son esferas que tienen que ver para la investigación y análisis del terreno, como investigando hechos y eventos que algo van a suceder. Ustedes saben que esta gente, venga de donde venga, investiga y analiza la situación geopolítica, geoestratégica y geológica antes de que sucedan los eventos. O como decía Pedro Romaniuk, el tiempo de los eventos del futuro. Mi amigo, mi amiga, el tiempo de los eventos es ahora. Estamos transitando en este espacio-tiempo, en este anal del conocimiento que va más allá de la ciencia. Esto que nos decían el futuro. Empezó en el año 1962. Se profundizó en diciembre del 1912 con el conocimiento de los mayas. Muchas de las cosas de las profecías mayas, mucho truchaje ahí, lo he visto personalmente ahí en México, pero hay realidades también, que eso no se difundió mucho. Realidades del conocimiento ancestral de la cultura pre-maya, porque los mayas se dividían en 3, pre-maya, el maya propiamente dicho y lo post-maya. Lo que nosotros sabemos es del post-maya, que mataban, que incendiaban, que se comían la gente, todo eso. Pero de la cultura pre-maya y maya propiamente dicha, sabemos muy poco. Y todos los libros que hay, todos fueron hechos por la gente que bajaron de los barcos. O sea, arqueólogos, etcétera, pero son españoles, alemanes, italianos, algunos rusos. Pero hay muy pocos de origen mexicano, hay. Muy pocos de origen peruano, hay, y muy pocos de origen argentino, hay varios. Entonces, lo importante es ver lo que nosotros, como ciudadanos del mundo, y ya para ir cerrando, como ciudadanos de este hermoso lugar que llamamos América Latina, y como ciudadanos de esta hermosa y bendita patria que es la República Argentina, y que nos tocó nacer acá para crecer, para aprender, gracias a nuestros padres que nos educaron, gracias a aquellos que hemos estudiado un poco más. Yo he sido muy vago en el estudio, y no me da vergüenza. Tengo hasta 3er año nada más, pero el conocimiento de la vida me dio otro tipo de información, que es lo que estamos compartiendo con ustedes ahora. Yo no estoy tras crear grupos de tipo New Age o Nueva Era. Estoy en una escuela de conocimiento espiritual, lo digo, Misión de Amor, es de Buenos Aires, tiene filiales acá en Rosario. Estoy en ese conocimiento que me enseña la parte espiritual de la vida. Pero, ¿qué pasa? Tratamos de enseñar a otros esa partecita de la verdad. Estamos en momentos difíciles, como decía ayer el amigo Jaime Maussan, de la Tercera Guerra Mundial, preanunciada por Benjamín Soldari Parravicini, por Nostradamus, por los pre-mayas, por los Hopis, también por los Sanavirones, creo que acá en Capilla del Monte, y por otras culturas también, incluso en Europa. Entonces, ¿qué sucede? Estamos en un momento de transición. No nos preocupemos, o no suframos, o no caigamos en estado de angustia si algo feo puede suceder dentro de los próximos 30 o 60 días a nivel nacional o internacional. Preocupémonos por nosotros, por ayudar a la gente, a nuestros familiares, a la gente joven, a los niños también, para que puedan trascender ese nuevo umbral que ya lo estamos subiendo, el nuevo umbral del cambio interdimensional de la vida con minúscula para convertirnos en vida con mayúscula.
que es la verdadera vida. Hoy me preguntaba, ¿qué pensaba yo de los extraterrestres? Me preguntó alguien. Yo digo, bien, ¿saben por qué? Porque en realidad todos somos extraterrestres. Porque nuestra esencia espiritual, nuestra chispa divina, sin bien que está experimentando en este cuerpo físico que llamamos Guillermo, en este caso personalmente, pero su origen no es de acá. Su origen viene quizás de otros pluriuniversos, que ni siquiera es el universo físico que nosotros conocemos. Este universo, incluso aquellos que les guste, voy a usar una palabra, no está en mi línea de investigación, pero hoy la voy a usar, el plano del demiurgo, este universo físico está dentro de esa línea. Pero el verdadero universo, el verdadero donde mora la divinidad, donde mora el plano crístico, el plano búdico o el plano que ustedes le quieran colocar, está en otros lugares. Por eso que nuestro programa se llama Más allá del límite del tiempo y del espacio. Señores, muchísimas gracias por escuchar estas palabras, muchísimas gracias por estar allí y sigan en la investigación. Y que el año que viene venga Sisto Pascual a dar sus talleres, sus experiencias. Lo conozco a Sisto desde que lo trajo la primera vez, creo que fue allá Horacio Roberto, y también este muchacho que nos dejó de la calle Rueda, ¿te acordás? Maya, no, bueno, no me acuerdo ahora. Nos dejó también. Así que hagamos fuerza para seguir adelante. Argentina triunfa. Lo nefasto, lo malo queda, se va a otro plano. Y por qué no decirlo, a otro planeta. Y este planeta cambia de dimensión. Se convierte en un planeta, como dicen algunos, sagrado, en un planeta que tiene que ver con el futuro. Y nosotros a lo mejor no nos toque más volver acá. Nos va a tocar directamente conectarnos con planos de sabiduría, que es donde mora el verdadero creador, el Dios Padre, como decía Jesús. Jesús no decía Jehová, decía el Padre nuestro que está en los cielos, el verdadero Dios de Dios. Gracias. José Luis Fernández conduce La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Estás escuchando Radio Libre 88.3 MHz desde la ciudad de Santa Fe, Argentina. La Otra Realidad Radio, espacio publicitario. Ahora, La Otra Realidad Radio tiene sus especiales. Ovnis, fenómenos paranormales, congresos, charlas, entrevistas exclusivas y mucho, mucho más, con la conducción de José Luis Fernández, todos los miércoles desde las 22 horas de Argentina por Radio Libre FM 88.3 MHz. Te esperamos. La Otra Realidad Radio llega a todo el país y al mundo. La Otra Realidad Radio. Escúchanos por Ovnilogía Santa Fe, Rosario Ovnibar, Quilmes Ovni Buenos Aires, Ovnis en Corrientes, Ovnis en Resistencia, Chaco, Ovnis en San Juan, Grupo Planeta UFO Argentina, Ufología Gualeguaychú, Entre Ríos, Café Ufológico de Mendoza, Café Ufológico de Rosario, Ufología Brasilera, Café Ufológico de Chile, UFO Venezuela, OVNIS en Paraguay, Alerta OVNI Uruguay. La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Llegamos a donde vos estás.
Búscanos en Facebook. La Otra Realidad Radio. Gran contenido multimedia, los mejores registros, todos nuestros programas. Sumate a la comunidad de La Otra Realidad Radio. La Otra Realidad Radio. Para estar bien informado. ¿Te perdiste algún programa? Podés volver a escucharlos. Entra a iVox.com y búscanos como La Otra Realidad Radio. todos los programas, a toda hora, en todo el mundo. Si te interesan los fenómenos paranormales, los ovnis y lo que en otros medios no se dice, escucha La Otra Realidad, radio con la conducción de José Luis Fernández, todos los viernes a las 22 horas de Argentina, por Radio Libre FM 88.3 MHz, desde la ciudad de Santa Fe. Estamos para vos. La Otra Realidad Radio es parte de Sephora, Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina. Todos merecemos saber la verdad, porque Sephora somos todos. La Otra Realidad Radio llega a la red social más importante del mundo por YouTube, todas las semanas en vivo. Búscanos como La Otra Realidad Santa Fe Argentina. Suscríbete, pone me gusta para estar juntos. Seguimos llegando a donde vos estás. Sumate. Si te apasiona el mundo del misterio y la historia, no puedes dejar de lado la revista Fenómena. En ella encontrarás temas de actualidad y artículos relacionados con la historia, con colaboraciones científicas y reputados investigadores. Tirada mensual online, completamente gratuita. Fenómena, la investigación científica de lo inexplicable. Visita fenómena-es.com y síguenos en redes sociales. Recuerda, todos los meses, revista Fenómena. Ahora, La Otra Realidad Radio tiene sus especiales. Ovnis, fenómenos paranormales, congresos, charlas, entrevistas exclusivas y mucho, mucho más, con la conducción de José Luis Fernández, todos los miércoles desde las 22 horas de Argentina por Radio Libre FM 88.3 MHz. Te esperamos. Volvimos. La Otra Realidad Radio. Fin de espacio publicitario. Somos Radio Libre 88.3 MHz. Llegamos al final. La próxima semana, más entrevistas, más testigos, nuevos casos y la información más reciente. La Otra Realidad Radio. La Otra Realidad Radio. El programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Estás escuchando Radio Libre 88.3 MHz desde la ciudad de Santa Fe, Argentina.